Ustedes tienen una guía que resolver, que es la de cantidad de movimiento. Yo les había comentado en la parte de choque. En la clase pasada habíamos hablado de la cantidad de choques. Entonces, la cantidad de movimiento. Tenemos entonces un objeto que tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Saliendo la otra parte. Pues tiene una velocidad de 30 metros por segundo. Tiene un ángulo de 57 grados y tiene un sentido noroeste. La masa de ese objeto tiene un valor de 50 kilogramos, ¿cierto? Y nos piden calcular P de X, P de Y y P. En esa P me faltó una flechita acá, pero pues ahorita la vamos a anotar. Yo sé que usted va a corregir ese pequeño error que tuvimos en la escritura. ¿Listo? Entonces, tenemos Px. Px va a ser el valor de la masa por la magnitud de la velocidad multiplicado por el coseno del ángulo θ. En este caso vamos a tener que la masa son 50 kilogramos por la magnitud de la velocidad, que son 30 metros por segundo, por el coseno de 57 grados. Entonces tomamos nuestra calculadora. Nicolás Álvarez. Tomamos nuestra calculadora y multiplicamos, no se les olvide, yo les he dicho que aquí en la calculadora verifiquen siempre que en la parte de arriba les aparezca la letra D. Si les aparece la letra R o la letra G, tienen que cambiar la configuración de la calculadora. ¿Listo? Uy, sí cambió la luz. Entonces tenemos 50 por 30 coseno de 57. Y eso nos da 816. Está que P de X va a ser igual a 816,95 kilogramos metros sobre segundo. ¿Listo? Eso es P de X. Ahora vamos a hallar P de Y. P de Y va a ser igual a la masa por la magnitud de la velocidad multiplicado por el seno del ángulo θ. Eso va a ser entonces 50 kilogramos por 30 metros por segundo por 157 grados. Entonces en la calculadora nos queda 50, por acá 50 por 30 por seno de 57. Y nos da un valor que P de Y va a ser igual a 1258,00 kilogramos metros por segundo. Ya tenemos la segunda, ¿no? Y vamos a hallar la tercera, que es P de X. Perdón, la cantidad de movimiento, P. P va a ser igual lo que me dio en X, 816,95 kilogramos metro por segundo horizontal, ¿cierto? Y vamos a tener 1258,00 kilogramos metro por segundo verticales. ¿Qué nos hizo falta determinar acá? Nos hizo falta tener en cuenta esta dirección, ¿cierto? Entonces, norte, Y es positivo, oeste significa que X va a ser negativo. Entonces, aquí en X teníamos menos, y aquí en Y tenemos más.
Ya tenemos la notación vectorial de la cantidad de movimiento de este objeto que hace parte de la tablita, ¿no? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí, señor, profe. Bueno, entonces espero que hayan ido copiando. Tranquilo, no es COVID. Profe, Y era positivo, ¿no? Y es positivo, sí, señor. Usted sabe que Listo. no se les olvide que el saber si es X o saber si es Y, me lo dicen estas letricas que tienen gorrito encima. Y significa que es horizontal y J significa que es vertical. El signo, entonces lo averiguamos con esta, que es el sentido. Norte es positivo, ¿cierto? Y oeste es negativo. Ustedes ya saben la parte de la rosa de los vientos que la hemos visto pues en múltiples ocasiones. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, entonces de esa tabla ustedes van a resolver el punto número 2. ¿Listo? Perdón, la segunda parte, sí, la segunda fila de ese primer punto. Luego dice, una persona mueve un cajón de 15 kilogramos de masa. Entonces, vamos a tener una masa de 15 kilogramos. Una masa de 15 kilogramos. Con una velocidad de 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Y aplica una fuerza que lo acelera hasta los 9 metros por segundo. Esta es una velocidad. Y aquí hablamos de la velocidad inicial y aquí hablamos de la velocidad final. En un tiempo de 0,5 segundos. ¿Listo? Entonces me dice que una masa de 15 kilogramos tiene una velocidad de 6 metros por segundo y se aplica una fuerza que hace que se acelere hasta los 9 metros por segundo en un tiempo de 0,5 segundos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a asumir que la aceleración y la fuerza van a estar dentro de la misma línea. O sea, no nos vamos a preocupar por manejar la parte vectorial. Vamos a asumir entonces que está sobre una línea. ¿Listo? Entonces me dice, calculen la cantidad de movimiento inicial, la cantidad de movimiento final, la variación en la cantidad de movimiento y finalmente la fuerza aplicada. Tenemos que calcular estas 4 cositas. ¿Listo? Vale, Entonces, profe. ¿cómo calculo la cantidad de movimiento inicial? Profe, ¿cuál era el último? Es que no lo veo bien. Fuerza. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de movimiento inicial? Entonces, PI va a ser igual a la masa por la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la masa? 15 kilogramos. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? 6 metros por segundo. Entonces, 15 por 6, ¿cuánto nos da? 90. 90 kilogramos metros por segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos cantidad de movimiento inicial. Vamos a calcular la cantidad de movimiento final. Cantidad de movimiento final va a ser igual a la masa por la velocidad final. 15 kilogramos y me dicen que la movieron hasta los 9. 9 metros por segundo. Cantidad de movimiento final va a ser igual 15 por 9. 135 kilogramos por segundo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Chicos, bueno.
Luego me dice, calcule la variación en la cantidad de movimiento. Variación en la cantidad de movimiento va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, eso va a ser igual a 135 kilogramos metros por segundo menos, la primera nos dio ¿cuánto? 90, ¿no? Kilogramos metros por segundo. ¿Listo? Y eso nos da ¿cuánto? ¿Esa resta cuánto nos da? Menos 45. Nos da 45 kilogramos metros por segundo. Esta va a ser la variación en la cantidad de movimiento. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. Sí o sí tiene que quedar positivo, ¿cierto? Positivo, claro. Cuando el minuendo es mayor al sustramiento, el resultado es positivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué nos hace falta calcular? Sí, señor. La fuerza. La fuerza, profe. ¿Y cómo calculo la fuerza? Masa por aceleración. No. Bueno, puedo calcularlo como masa por aceleración. Pero la fuerza también es la variación en la cantidad de movimiento por unidad de... Por unidad de tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que la variación en la cantidad de movimiento nos dio 45 kilogramos metros por segundo. Sobre, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Según los datos. 0,5. En 0,5 segundos. Entonces, la fuerza aplicada va a ser igual a 45 dividido 0,5, que les va a dar 90. 90 newton. Esa es la fuerza que le aplicaron a ese objeto de 15 kilogramos. Una fuerza de 90 newton. ¿Listo? Señor. Bueno, ¿podemos calcular la aceleración? No está ahí, pero les hago la pregunta. ¿Podemos calcular la aceleración? Sí, ¿Cómo la yo creo. calculamos? La fuerza. Era masa por velocidad, ¿no? No, No, señor. no. Fuerza dividido entre la masa. Porque Ah, por allá alguien dijo que fuerza era igual a masa por aceleración. fuerza de entre la Entonces, masa. está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ¿la fuerza cuánto nos dio? 90 ¿Y la newtons. masa cuánto es? 15 kilogramos. Entonces nos queda que la aceleración van a ser 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, podemos... con esos datos también podemos verificar si se cumple la conservación de movimiento, pues haciendo el ejercicio que por ahí decía alguien, y es que la aceleración también la puedo calcular como la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el Tiempo. ¿sí? Que hay varias formas de calcularlo. Entonces, si lo voy a hacer así, ¿cuánto vale la velocidad final? 90. 9 Sí, metros. mismo. ¿La velocidad inicial vale? Inicial. 90. No, Sí, vale no. 6 metros. Y en el tiempo que vale 0,5 segundos. Y eso nos debe dar 4 metros por segundo al cuadrado. Listo, muchachos. Pero bueno, eso no. Vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio. No vamos a repetir el mismo ejercicio. ¿Listo? Bueno, seguimos viendo la guía. Y la guía me dice: el impulso sobre un objeto es de 50 kilogramos por segundo.
Entonces nos dice impulso es igual a 50 kilogramos metros por segundo. Y la fuerza actuó durante 0,03 segundos. Perdón, aquí no es fuerza, aquí es tiempo. La fuerza actuó durante 0,03 segundos. Y me están preguntando qué fuerza se aplicó. ¿Listo? Y alguien que tiene el micrófono encendido le está dando al piso. Michael, ahí, apaga el micrófono, listo. Entonces tenemos que el impulso es de 50 kilogramos metros sobre segundo, que el tiempo, esa fuerza actuó durante 0,03 segundos, y me preguntan cuánto es la fuerza. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo se llama fuerza, ¿sí? Y la cantidad, o la variación de la cantidad de movimiento, nosotros lo llamamos impulso. ¿Listo? Entonces, esa variación de cantidad de movimiento es lo mismo que el impulso. Entonces, vamos a tener que fuerza va a ser igual a, el impulso fueron 50 kilogramos metros por segundo sobre el tiempo, que fueron 0,03 segundos. O sea que la fuerza va a ser igual a, entonces, nuestra amiga fiel, 50 dividido entre 0,03. ¿Cuánto nos da? 1666,6 newton. Esa viene a ser la fuerza que se le aplicó a ese objeto. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno, ahí les estoy ayudando como para que vean que no alcanzaron a desarrollar la guía. Eso se supone que ya lo habían hecho. En el punto 5 dice, sobre un objeto actúa un impulso de 25 kilogramos metros sobre segundo. Cuando se aplica una fuerza de 90 newton. ¿Durante cuánto tiempo actuó la fuerza? ¿Aplicamos la misma formulita? La respuesta es sí. Vamos a tener que fuerza va a ser igual a variación de movimiento sobre variación de tiempo. Y la pregunta que nos hacen ahí en la guía es, ¿cuál? ¿Cuál es la pregunta que nos hacen en la guía? ¿Durante cuánto tiempo actuó? Entonces nos están preguntando el tiempo. Su variación del tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar, y la fuerza está multiplicando, va a pasar a dividir. Variación de cantidad de movimiento sobre fuerza. Esa es la formulita que ustedes aplican, sustituyen los valores y pueden resolver ese punto. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces luego nos dice el principio de conservación. Entonces vamos a tener dos tipos de choques. ¿Listo? Hay los choques elásticos, que dice que es aquel en el cual se conserva la cantidad de movimiento, pero no la energía cinética. Un choque perfectamente inelástico es una colisión inelástica en la que los dos objetos permanecen unidos después de la colisión. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un carro se estrella con otro carro, quedan los dos unidos. ¿Listo? De tal manera que sus velocidades finales son iguales y la cantidad de movimiento del sistema se conserva, es decir, la energía se conserva. ¿Listo? Los choques elásticos, a diferencia, dice que es aquel que conservan tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. ¿Listo? Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Entre el inelástico y el elástico. Que el elástico al chocar como se mueve, mientras que el otro no. No, esa no es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia, Naren? ¿Me podrías repetir la pregunta? No lo escucho bien. ¿Cuál es la diferencia entre un choque elástico y un choque inelástico?
Si no estoy mal que el choque elástico conserva la fuerza cuando chocan, algo así. No estoy seguro. No. La diferencia es que en el inelástico los cuerpos permanecen unidos, mientras que en el elástico los cuerpos permanecen separados. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles choques son elásticos? Pues cuando usted juega billar, porque las bolas quedan separadas, ¿cierto? Ese sería un choque elástico. ¿Cuál sería un choque inelástico? Un coche contra el muro. Un coche contra un muro, quedan unidos los dos objetos. ¿Sí? Cuando usted se cae de una altura de 2 metros, usted queda unido a la tierra. O sea, hay un choque inelástico. La pregunta que podría hacer de pronto algún estudiante es, profe, si yo me choco contra la tierra y hay la conservación de energía y es un choque completamente inelástico porque nosotros estamos unidos, ¿uno logra mover la tierra? ¿Ustedes qué dicen? Que no. ¿Por qué? El impulso sería como... Ah, no, la fuerza para moverlas no sería suficiente. Correcto. Entonces, realmente lo que sucede ahí cuando uno choca, pues uno es como una partícula de polvo que choca contra uno, ¿no? Entonces no lo mueve, no va a poder cambiarlo de órbita. Y alguien más ahí diría, profe, y si todos en la Tierra, digamos en Colombia, todos nos ponemos de acuerdo y todos saltamos al mismo tiempo, ¿podríamos hacer mover la Tierra? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no. Porque ahí la masa de todo, digamos todo Colombia, que son 50 millones de colombianos, bueno, 49 millones menos 70.000. Pero menos 100.000, somos 49.900.000. Listo, si todos saltamos al mismo tiempo, pues ya vamos a tener una masa considerable. ¿Sí? Pero coordinar ese salto entre todos, pues complica. ¿Listo? Si ustedes logran hacerlo en un puente, ¿pueden hacer mover el puente? Chicos, ¿qué dicen ustedes? Señor, es que mi mamá me estaba llamando y no alcancé a escuchar. Bueno, sí. Imagínense ustedes un puente. ¿Ya se lo imaginaron? Un puente peatonal. Se sube todos los estudiantes de 11.1, todos los estudiantes de 11.2 y todos los estudiantes de 11.3. Y todos los estudiantes saltan al mismo tiempo sobre el puente. ¿Pueden hacerlo caer? Porque ustedes quedan pegados al puente, ¿no? Ustedes saltan y después se pegan al puente. ¿El puente se puede caer? ¿Sí o no? Sí, La respuesta es, ponen a vibrar el puente. Y si siguen saltando, el puente sigue vibrando. ¿Sí? Y va a llegar un momento en el cual el puente se va a caer. Entonces, por eso en los puentes está prohibido saltar. ah, Sí, porque imagínense, ustedes saben el puente de Soacha, todo el mundo que pase saltando, entonces, pues, lo hacen caer. Pero adicional a eso, chicos, cuando la gente marcha en un puente, ¿cierto? El puente comienza a vibrar y a veces se logra entrar en resonancia con ese puente. Y el puente va a comenzar a hacer un movimiento como de péndulo. ¿Listo? Y el péndulo se cae. Conclusión, ningún comando, batallón puede marchar sobre un puente, porque cuando marchan, pues van a terminar haciendo caer el puente. Listo, lo ponen a vibrar y se cae. Bueno, entonces, la segunda parte de la guía, ya explicamos lo de los choques, se nos vuelve, y van a tener dos problemas. El primer problema dice que un automóvil de masa de 1.200 kilogramos choca con la parte trasera de otro automóvil de lujo de 1.400 kilogramos.
Detenido ante un semáforo. Los dos vehículos quedan atrapados a consecuencia de la colisión. ¿Choque elástico o inelástico? Chicos, Inelástico. inelástico, porque quedan unidos, ¿sí? Si el primer automóvil tiene una velocidad de 22,2 metros antes de la colisión, ¿cuál es la velocidad de la masa trabajada después de la colisión? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Bueno, entonces aquí vienen entre los que están en clase y los que no están en clase. Los que no están en clase sabrán que el primer automóvil tiene una velocidad de 22 metros por segundo y el segundo automóvil, ¿cuál es su velocidad? ¿Cuál es la velocidad del segundo automóvil? Velocidad. 22,2 metros por segundo. No, ese es el primer automóvil, el que se está moviendo. Ah, El segundo automóvil, ¿qué velocidad tiene? ¿no tiene? No tiene, pero es que ese no tiene en números, ¿cuánto es? ¿Cómo, profe? En, Cero. en numeritos, ¿qué velocidad, qué velocidad corresponde? Cero. 0. Cero. Entonces, ahí vamos a tener velocidad inicial del primero, 22,2, creo, metros por segundo. Velocidad del segundo objeto, es velocidad 1 y velocidad del segundo objeto. ¿Va a ser cuánto? 0 metros por segundo. ¿Listo? ¿Cuál es la masa del primer objeto? Entonces, van a ser 1200 kilogramos. 1200 kilogramos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la velocidad del segundo automóvil? 1400 kilogramos. ¿Listo? Entonces, la pregunta para esto, ¿cuál es la velocidad final? ¿Listo? Esta es la pregunta. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problemita? Pues de una manera muy sencillita, porque ya sé que es un choque de qué tipo. ¿De qué tipo es ese choque, chicos? ¿Inelástico? Inelástico. Muy bien. Entonces, vamos a tener que la masa 1 multiplicado por la velocidad 1 más la masa 2 multiplicada por la velocidad 2 va a ser igual a la masa final multiplicado por la velocidad final. Ahora, esta masa final, ¿qué es? Como permanece trabajada, pues va a ser la masa 1 más la masa 2. ¿Listo? Señor. Bueno, entonces vamos a ver cómo tenemos esta información. Tenemos entonces masa 1, 1200 kilogramos. Por la velocidad 1, 22,2. Verifico en la guía si son 22,2. Sí, 22,2. 22,2 metros por segundo. Más la masa 2 tiene 1400 kilogramos. Por la velocidad 2, que vale 0. Eso debe ser igual. La masa 1, que son 1200, más la masa 2, que son 1400 kilogramos multiplicados por la velocidad final. ¿Listo? Entonces, 1200 por 22,2. 1200 por 22,2. ¿Eso nos da cuánto? 26.640 kilogramos metros por segundo. Más 1400 por 0 me da 0. 1200 más 1400 me da 2600 kilogramos multiplicados por la velocidad final. Está multiplicando, ¿va a pasar a qué? A dividir. Entonces me va a quedar que 26.640
kilogramos metros por segundo dividido 2.600 kilogramos va a ser igual a la velocidad del sistema. Entonces, como vemos acá, kilogramos arriba y kilogramos abajo, se simplifican y eso nos va a quedar como 26.640 dividido entre 2.600 nos da una bajadita de 10,246 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad de la masa trabada. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Entonces la velocidad se redujo o aumentó. Sí. No, disminuyó. Disminuyó. Para los que se acuerdan de lo que yo les decía en clases pasadas, 22,2 metros por segundo es lo mismo que 80 kilómetros por hora, ¿no? Para que tengan cuidado con eso. Entonces, el carro que venía atrás venía a 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Y después de que se chocan, vamos a tener 10,246 por 3.600 dividido entre 1.000. Después de que chocan, los dos carros se mueven con una velocidad de 36,8 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, ahí para que sepan que funciona también cuando se chocan los automóviles. El segundo problema se los dejo a ustedes, que es un problema de horas de billar. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Bueno. Entonces, chicos, por hoy vamos a dejar la clase ahí. Espero que les vaya bien en su prueba bimestral. Les recuerdo a los que no saben, la prueba bimestral consta de 4 puntos. ¿Listo? Entonces, para que tengan cuidado con eso, chicos. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces que pasen un feliz día y nos estaremos viendo después de vacaciones. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Bueno, profe. Bueno, que pasen un feliz día. Chao, profe. No se les olvide la asistencia, ¿no? Señor. Chao. Bueno. Gracias.